Recordemos que en una audiencia, en un juicio, hay varias partes. Además del juez, del juez y del imputado y acusado, está el fiscal del Ministerio Público, el acusador privado, si lo existiere, y la defensa. Entonces, dependiendo del rol que ocupe cada quien, bien sea como acusador o defensa, hay un abordaje de los hechos. Se trata entonces de hacer una narración fáctica sobre el acontecimiento. Los hechos que se investigan lo conocen las partes y ellos, a través del juicio, el sistema acusatorio penal se tiene que realizar oralmente, tienen que llevar el conocimiento al juez para, bien sea la absolución o disminución de la pena o para la aplicación de la misma en caso que se considere responsable el imputado o el acusado de la acusación que se le formula por la perpetración de él o de los hechos cometidos. La narración de los hechos es un relato que se hace sobre las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Se debe tener siempre presente que es una narración lógica, que lleva siempre una contextualización. Hay que contextualizar en el mismo momento en que uno hace la presentación, uno hace el discurso, bien sea el fiscal del Ministerio Público, el acusador privado y la defensa. Se debe contextualizar el espacio, el tiempo y las circunstancias que surgen en ese momento, porque eso es lo que va a permitir posteriormente llevar la convicción al juez con todos sus detalles para la aplicación del derecho, es decir, para la finalidad del proceso penal. Es una narración fáctica. En los dos primeros bloques lo que se trata es de llevar son los hechos, es decir, tanto en la narración de los hechos como en la justificación de la causa, se trata es de llevar la narración fáctica. No vamos a hablar allí sobre la justificación jurídica, que es propio de las conclusiones y de de un estadio del proceso penal para la sentencia final del proceso para considerar o no responsable al o a los acusados. Una narración de los hechos, una justificación de la causa y una presentación de las pruebas. Habíamos dicho que la narración de los hechos, del mismo hecho, hay dos enfoques, dos formas de presentar los hechos según sea el desempeño de cada quien, acusador y la defensa. Una vez que se han narrado los hechos y se ha justificado la causa, entonces se pasa a la presentación de las pruebas, a la presentación de los elementos probatorios, es decir, hacer referencia del acervo probatorio que va a pedir el tribunal para que cada quien pruebe los hechos, pruebe sus afirmaciones, cuáles son esos elementos que ofrece al juicio y que se van a debatir. Dependiendo de la posición de cada quien, va a ofrecer los elementos probatorios más importantes, más relevantes, para confirmar, en el caso del acusador, que es necesario ya asentar entonces o visualizar la responsabilidad penal y de la necesaria aplicación de la pena con sus circunstancias, del tipo de delito en que se acaba de incurrir. Y si es la defensa, él va a ofrecer, va a hacer referencia de todo el acervo probatorio que trate de excluir, de demostrar que allí no hubo delito, que hay una exclusión
de la culpabilidad, que no se produjo el hecho típico, o si se produjo en este caso el hecho típico, hay una causa de eximente de la responsabilidad por la forma en que esta persona, el victimario, el agresor, se vio, y es por eso entonces que la defensa en su momento alegó que existía un inminente peligro, una necesidad de actuación por parte de su defendido, y defendiéndose del otro hizo lo que hizo. Entonces no basta con la narración fáctica. El tribunal va a pedir, necesita que se demuestre las afirmaciones, esas narraciones, es decir, que se demuestre efectivamente que allí ocurrió, se configuró la perpetración del delito, en este caso el homicidio, y si fue efectivamente un homicidio calificado que en consecuencia aumenta la pena del delito cometido. Y la defensa entonces siempre va a estar en la plataforma de la exclusión de la configuración del tipo penal, o por lo menos que se aminore la pena por las circunstancias que rodearon el caso. Entonces, siempre es bueno tener presente que se debe buscar los acontecimientos fácticos, pero siempre ligado a una prueba. No decir algo que uno no pueda probar, ni ofrecer elementos probatorios que después no se pueden probar. Es necesario que lo que se esté diciendo se tenga el elemento de prueba para determinar y precisar su dicho. En esta fase de la presentación de pruebas, que es donde se hace referencia a las pruebas, se ofrecen cuáles son las pruebas que se van a revisar, llevarle a la conciencia o al convencimiento del juez que se van a debatir algunas pruebas que le van a dar la razón, bien sea al defensor o al acusador. Y digamos, destacar de cada uno de esos elementos probatorios qué es lo que le favorece. Por ejemplo, si en el caso están los testigos, como en efecto en ese caso, testigos, porque es un local comercial donde es concurrido, habían amigos de ambas partes o amigos comunes, ellos van a declarar. Entonces cada parte va a sacar de esos testimonios los puntos que van a favorecer a la narración fáctica que hizo en ese momento, tanto en la narración como en la justificación de la causa, y también de los informes periciales que se presenten. Cada quien va a determinar cuáles son los elementos que le favorecen. Siempre en los testimonios, en las declaraciones, hay el mismo testigo que ve el mismo hecho, puede emerger dentro de su percepción algo que determine quizás una variación, y esa variación de lo perceptual, de lo vivido, pudiera entonces favorecer. Si efectivamente fue que Cristian Pérez, en este caso, estaba repeliendo el ataque, o si por el contrario fue el agresor que se ensañó, buscó, a pesar que el obvio occiso estaba ya ausentándose del lugar, su agresor lo persiguió. Al alcanzarlo, entonces le dispara y logra herirlo y producirle la muerte. Entonces hay que estar atento y ver, analizar bien, reflexionar sobre esto en los tres bloques o los tres grupos en el discurso, en la exposición: una narración de los hechos, una justificación de la causa y una presentación de las pruebas. Habíamos dicho que la narración de los hechos, del mismo hecho, hay dos enfoques.
dos formas de presentar los hechos según sea el desempeño de cada quien, acusador y la defensa. Una vez que se han narrado los hechos y se ha justificado la causa, entonces se pasa a la presentación de las pruebas, a la presentación de los elementos probatorios, es decir, hacer referencia del acervo probatorio que va a pedir el tribunal para que cada quien pruebe los hechos, pruebe sus afirmaciones, cuáles son esos elementos que ofrece al juicio y que se van a debatir. Dependiendo de la posición de cada quien, va a ofrecer los elementos probatorios más importantes, más relevantes, para confirmar, en el caso del acusador, que es necesario ya asentar entonces o visualizar la responsabilidad penal y de la necesaria aplicación de la pena con sus circunstancias del tipo de delito en que se acaba de incurrir. Y si es la defensa, él va a ofrecer, va a hacer referencia de todo el acervo probatorio que trate de excluir, de demostrar que allí no hubo delito, que hay una exclusión de la culpabilidad, que no se produjo el hecho típico, o si se produjo en este caso el hecho típico, hay una causa de eximente de la responsabilidad por la forma en que esta persona, el victimario, el agresor, se vio, y es por eso entonces que la defensa en su momento alegó que existía un inminente peligro, una necesidad de actuación por parte de su defendido, y defendiéndose del otro hizo lo que hizo. Entonces no basta con la narración fáctica. El tribunal va a pedir, necesita que se demuestre las afirmaciones, esas narraciones, es decir, que se demuestre efectivamente que allí ocurrió, se configuró la perpetración del delito, en este caso el homicidio, y si fue efectivamente un homicidio calificado que en consecuencia aumenta la pena del delito cometido. Y la defensa entonces siempre va a estar en la plataforma de la exclusión de la configuración del tipo penal, o por lo menos que se aminore la pena por las circunstancias que rodearon el caso. Entonces, siempre es bueno tener presente que se debe buscar los acontecimientos fácticos, pero siempre ligado a una prueba. No decir algo que uno no pueda probar, ni ofrecer elementos probatorios que después no se pueden probar. Es necesario que lo que se esté diciendo se tenga el elemento de prueba para determinar y precisar su dicho. En esta fase de la presentación de pruebas, que es donde se hace referencia a las pruebas, se ofrecen cuáles son las pruebas que se van a revisar, llevarle a la conciencia o al convencimiento del juez que se van a debatir algunas pruebas que le van a dar la razón, bien sea al defensor o al acusador, y digamos destacar de cada uno de esos elementos probatorios qué es lo que le favorece. Por ejemplo, si en el caso de que están los testigos, como en efecto en ese caso, testigos, porque es un local comercial donde es concurrido, habían amigos de ambas partes o amigos comunes, ellos van a declarar. Entonces cada parte va a sacar de esos testimonios los puntos que van a favorecer a la narración fáctica que hizo en ese momento, tanto en la narración como en la justificación de la causa, y también de los informes periciales
que se presenten. Cada quien va a determinar cuáles son los elementos que le favorecen. Siempre en los testimonios, en las declaraciones, hay el mismo testigo que ve el mismo hecho, puede emerger dentro de su percepción algo que determine quizás una variación, y esa variación de lo perceptual, de lo vivido, pudiera entonces favorecer. Si efectivamente fue que Cristian Pérez, en este caso, estaba repeliendo el ataque, o si por el contrario fue el agresor que se ensañó, buscó, a pesar que el odio Oxiso estaba ya ausentándose del lugar, su agresor lo persiguió. Al alcanzarlo, entonces le dispara y logra herirlo y producirle la muerte. En toda exposición, cuando existe el juicio, bien sea de presentación, el juicio en el proceso, hacer la planificación de la presentación, una narración de los hechos, una justificación de la causa, ambas son narraciones fácticas, no se hace la relación jurídica allí o la aportación jurídica ni las conclusiones, y una tercera categoría que es la presentación de las pruebas. Esto es hacer referencia allí cuáles son las pruebas que en el proceso se van a revisar y que van a llevar a cada una de las partes su demostración de la narración. Cierto es que muchas veces en la práctica jurídica uno entra a conocer un caso ya casi cuando está a punto de ser llamado para la audiencia, es decir, para el acto. Entonces el abogado casi no tiene tiempo de revisar, o si revisa, entonces revisa muy por encima y no hace un examen pormenorizado, o por lo menos una reflexión sobre cada uno de los elementos que se encuentran ya en el asunto, y esa información no llega bien a su conocimiento, y allí pudiera dar una pobre presentación, o débil sería ya sus alegatos, porque no tiene precisado qué es lo que tiene que hacer hincapié en el proceso. No improvisar, entonces, en consecuencia de la primera, no improvisar. Hay que entonces tener ya la exposición planificada. También se recomienda hablar despacio, tener precisión, ser claro en lo que se está diciendo para que la argumentación sea lógica, que exista un nexo de vinculación, digamos, de lo que se está diciendo con los elementos probatorios, no decir más allá de lo que no puede probar, no alardear que se tienen mayores pruebas para únicamente fantasear o hacer un imaginario que posteriormente no va a poder responder seriamente con esas afirmaciones. Las afirmaciones entonces tienen que ser directas, hablar con afirmaciones, y también que tienen que ser directas.